buscando la palabra en esta tarde en Filipenses. Vamos a estar meditando acerca de los versículos 6 y 7 del capítulo 4. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Amén, aleluya. Vamos a estar hablando de un tema en esta tarde que también es para mí. Amén. Filipenses 4, 6. Se lea la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a estar hablando bajo un tema que es acerca de la tristeza profunda. ¿Y por qué ello? Porque estamos en un tiempo, en un mundo donde las personas no tienen paz. Amén. No hay paz en ellos. Lo que hay es tristezas profundas que lo llaman en este tiempo depresión. Lo llaman depresión, que la Biblia no habla acerca de la palabra depresión, pero sí habla acerca de tristezas profundas que grandes siervos de Dios han pasado durante la historia. Aleluya. Y es normal que muchas veces vengan tristezas, porque somos seres humanos con sentimientos. Y a veces entramos en ello. Pero también tenemos que saber cómo vamos a enfrentar eso. Porque el mundo pasa con esta clase de cosas, pero ellos buscan formas erróneas de tratar de corregir esto y tratan de llenar estos vacíos, ¿saben?, de muchas cosas. Quienes sufren de depresión pueden experimentar intensos sentimientos de tristeza, ira, desesperanza. Pueden empezar a sentirse inútiles. Gloria a Dios, aleluya. Y muchas veces llegar a pensar también en el suicidio. Y eso es lo que pasa aquí afuera. La gente, mucho que padecen de depresión y no encuentran salida a su problema, entran en tanta tristeza que al final recurren a suicidarse, creyendo que haciendo eso el problema se resuelve, cuando realmente enfrentarán el peor problema. Y es normal que la tristeza venga a la vida de todo ser humano. Y aún también en los cristianos, muchas veces pasamos por momentos, amén, de tal vez no depresión, pero tristeza profunda. Bueno, algunas veces he escuchado de pastores que entraron en depresión hasta se murieron. Les pegó un ataque cardíaco porque los miembros eran tan rebeldes que el pastor le pegó un ataque. Aleluya. Y es normal, ¿no?, porque la depresión es lo que trae enfermedades, ataques cardíacos, muchas cosas que se acarrean. Por eso aún los médicos aconsejan de no preocuparse. Amén. De estar contento, porque las tristezas traen muchas enfermedades que dañan el cuerpo. Los pastores no tenemos que preocuparnos tanto por un rebelde. El que siga rebelde, que sea rebelde, pero a veces, ¿por qué preocuparse por alguien que sea rebelde? ¿Verdad que no? No tiene sentido que el pastor se va a morir por un rebelde. Claro que no. No, que aquí ninguno somos rebeldes. Amén. Varios hombres en la Biblia experimentaron estados profundos de tristeza, pareciendo a esto.
Y vamos a tocar unos puntos porque van a llegar un momento que enfrentaremos eso. Aún siendo cristianos, enfrentaremos un momento de desilusión y de tristeza profunda como Elías, ¿recuerda? ¿Verdad que sí? Amén. Elías en el capítulo 18, Dios le da una gran victoria al profeta Elías. Y reta a los profetas de Baal y Acera, 850 falsos. Los retan a ellos y al pueblo para comparar quién era el verdadero Dios. Amén, aleluya. Y Dios le da una gran victoria. Usted sabe la historia. Dios hace descender fuego del cielo, quema el holocausto, y Elías degolla vivos a aquellos profetas. Los lleva a la arroyo y ya los matan a todos, porque así era la ley antes. Aleluya. Amén. Allá les corta la nuca, y Elías tiene una gran victoria después de ellos. Dios también le dice que va a hacer llover en la tierra. Elías ora y llueve en la tierra, y una gran victoria. Pero se le levanta el diablo. Y se levanta aquella mujer y le dice que te vas a morir. Que sabe, tú sabes la historia. Levántase y así me hagan los dioses, si mañana no te mueres. Y dice la palabra en 1 Reyes 19 está eso. Que Elías, temiendo por su vida, dice que huyó. Llegó a cierta ciudad de Judá y ahí dejó botado a su criado. Estaba tan deprimido que ahí lo dejó y dice que huyó un día. Caminó un día por el desierto huyendo. Entró una gran depresión en él. Que dice que deseaba morirse. Y él mismo le dice a Dios, quítame la vida. Digamos qué tristeza pasó. Elías, aquel siervo de Dios que acababa de obtener una gran victoria. Ahí podemos llegar que los seres humanos nos cansamos también. Y puede venir un momento que no porque sean súper fuertes, no, humanos somos humanos. Amén, aleluya. Y puede venir ese momento de tristeza que Elías pasó. Que Elías no era cualquiera. No le llegamos ni a los talones nosotros. Pero en ese momento había tristeza en él. Ahora lo que vamos a ver es que Dios, solamente Dios es el que puede sanar eso. Amén. Amén, aleluya. Dice la Biblia que un ángel de Dios vino y lo fortaleció. Gloria a Dios. Si no, Elías se muere ahí. Un ángel de Dios vino y lo fortaleció. Y Elías siguió su camino. Igualmente David. Dice la palabra en el Salmo 38:5. David entró en una gran depresión también. Y muchos siervos, no los vamos a tocar todos. El Salmo 38, versículo 5. Pero es porque esto pasó porque David falló. Y cuando nosotros le fallamos a Dios, la presencia de Dios no está mucho con nosotros. Amén, aleluya. Ahora tenemos que entender de que la única manera de vencer esa tristeza, depresión, es tener al Señor a nuestro lado. David dice que el versículo 2, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada dice hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos. David no tenía paz. Amén. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Bueno, esa es otra cosa, que muchas veces por el pecado podemos entrar en un momento de tristeza. Por el pecado podemos entrar en un momento de tristeza que nos vamos a sentir deprimidos, decepcionados, y no encontramos salida al problema. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada y se han agravado sobre mí. ¿Es cierto, sí o no? ¿Cómo se tiene muchas veces con cargas pesado? Y él se pura mi llaga, dice, a causa de mi locura. Él lo entendía. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. David andaba triste, no había paz en su corazón. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo dice, causa de
mirando a estos grandes hombres de Dios. Aquel hombre que era conforme al corazón de Dios. Pasó muchos momentos de tristeza profunda. Llegó un momento que él dice, creo que está en el Salmo 40, cuando él dice, se sintió que estaba en un agujero, en un hoyo profundo del lodo. Y él dice, pacientemente esperé. Y el Señor dice, me sacó de ahí. O sea que él sabía que el Señor era el único que lo podía sacar de esas tristezas profundas. Amén. ¿Cuántos hemos pasado momentos de tristeza? Amén. Y lamentablemente muchos cristianos que han entrado en depresión y tristeza y les viene el pensamiento de matarse. Más no saben que si hacen eso se van para el mismo infierno. No hay marcha atrás. Ahí mismo se los van a llevar los diablos a encerrarlo allá. Pues nosotros conocemos, el impío lo sabe. El impío, el pecador no sabe dónde ir. Él busca a los médicos, los psicólogos y tanto, pero no pueden solucionar ese problema. Pero nosotros sí sabemos a dónde ir. Amén. Nosotros sí sabemos quién tiene la medicina para la depresión, para las tristezas profundas. Amén. Aleluya. Nosotros sabemos que es el Señor de la medicina. Amén. Job entró en una gran depresión. Job 3:11 dice, después de que, es que no fue fácil lo que Job pasó. Después de que todos sus bienes se perdieron, todos sus hijos murieron, entró en depresión, en preocupación. Y él dice el 3:11, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir de mi vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? Y a que los pechos para que mamase. Pues ahora estaría muerto, dice, y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. Mira hasta dónde llegó Job también. Se arrepintió, y hay otro pasaje que se arrepintió Job de haber nacido. Era tanto el momento, el tiempo difícil que estaba pasando, habiendo depresión, de preocupación, amén, que Job maldijo el día que murió. En otro pasaje está. Igual que Jeremías, maldijo el día que nació. Dice el 26, no he tenido paz. No me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, dice, me vino turbación. Ahora bien, los cristianos muchas veces nos turbamos. Amén. Y es normal. Aleluya. Muchas veces nos turbamos. Muchas veces porque tal vez perdemos un trabajo. Puede entrar en turbación. Problemas con la pareja. Puede entrar en turbación. Hay muchas cosas que podemos turbarnos. Preocuparnos. Pero la iglesia del Señor, el pueblo que conocemos la palabra, cometemos grandes errores. Cometemos grandes errores sabiendo, como hablé, a dónde tenemos que ir. Muchas veces acudimos donde no tenemos que ir. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora bien, en todos los seres humanos hay este mal. ¿Por qué? Porque Dios destinó en cada ser humano esto. Escuche bien. Dios destinó en cada ser humano que sienta este sentimiento. Y uno es porque cuando Dios formó al hombre, al principio, el hombre tenía comunión con Dios. Para el hombre no había preocupación, no había ansiedad, no había depresión. El hombre tenía paz en su corazón porque él habitaba en la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Ahora bien, los grandes errores que cometemos es alejarnos de Dios. Como dije, Dios mismo predestinó esto. ¿Para qué? A través de la caída, el hombre se separó de Dios.
entonces quedó ese vacío en el ser humano. Aleluya. Quedó ese vacío en el ser humano que nadie lo puede llenar. Por eso usted va a ver que hay seres humanos que nunca tienen paz. Si está pobre, no tiene nada que comer, él está preocupado. Porque no tiene nada que comer. No sabe qué va a hacer del mañana, dónde va a conseguir. Y si tiene, también no tiene paz. Es un miserable que nada lo sacia. Busca los placeres, busca comprar lo que sea que él puede, carro, casa, lo que sea, y trata de saciar ese vacío, pero no lo puede lograr. Aleluya. Y nunca lo va a lograr porque ese vacío que está ahí le pertenecía a Dios. Gloria a Dios. Y cuando el hombre se separa de Dios, queda ese vacío que nadie más lo va a poder llenar. Amén. Nadie Aleluya. más. Y Aleluya. cometemos esos errores. En vez de los cristianos, cuando te pasamos ese momento buscar a Dios, nos alejamos de Dios. Usted ve que la gente trata de llenar esos vacíos. El borracho, porque no tiene paz, trata de buscar en el alcohol para llenar ese vacío. Y ese momento se siente tranquilo, pero el siguiente día se siente un miserable. O buscan ciertos lugares donde saciar ese vacío que tienen. Ese momentito lo sacian, pero después igual nada pasa. Son Aleluya. miserables. Porque nada, hermano, nada puede llenar ese vacío, solamente Dios. Amén. Amén. Aleluya. Y esos son grandes errores que nosotros cometemos. David, el Salmo 16. El Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Es triste que los cristianos de hoy pasamos turbados. Cuando la Biblia dice están siempre gozosos, Amén. el diablo le dice no. Le mete tristeza. Santo eres, Señor. Aleluya. ¿Verdad que gozo es contrario a tristeza? Gozo es lo contrario. El gozo es un fruto del Espíritu. Ahora dice el salmista que en la presencia de Dios hay plenitud. Lo que da a entender que el gozo, como hablamos, no va a venir de cuánto yo tengo, o qué buen trabajo tengo, o qué buena casa tengo, o qué buen carro tengo. No. El gozo del Señor vendrá acerca de la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Moisés entendía eso, por eso él cuando iba allá al pueblo, él sabía que se iba a estresar, se iba a preocupar, iba a entrar en depresión. Por eso le dijo a Dios: yo no voy. No llevaré a este pueblo si tu presencia no va conmigo. Amén. Gloria a Dios. Él sabía que no podía, se iba a estresar. También le iba a pegar un ataque también en el tiempo, un paro. Pero Dios le dice: mi presencia va a ir contigo y te voy a dar descanso. Aleluya. Dios sabe que solamente su presencia es la que puede dar descanso a vuestras vidas. Amén. Aleluya. No turbamos cualquier cosa, nos preocupamos. Porque ya el patrón se portó mal, ya estoy turbado. Aleluya. Cualquier cosa los cristianos nos turbamos y nos afligimos y nos preocupamos. Fácilmente el enemigo nos quita el gozo. Nos roba el gozo, pues él es un ladrón. A eso viene a destruir. Gloria a Dios. Aleluya. Todos sabemos que hay una solución. Amén. Una sola solución para llenar ese vacío. Porque viene. Le da una noticia que tiene una enfermedad, un cáncer, lo que sea, se muere más rápido. Entró en depresión y se murió. Cualquier noticia que tiene una enfermedad, entramos en depresión y en preocupación de que me voy a morir. Bueno, si estamos en Cristo, gloria a Dios. Aleluya. ¿Sí o no? Amén. Hay gente que ni sabe que tiene un cáncer. Solo le dan la noticia, nosotros nada. Solo le dan la noticia y ligero se muere. Y ni sabía, pero como ya se entró en la mente, comenzaron a preocuparse, comenzaron a afligirse, amén, y se murieron. Ve hasta dónde podemos llegar, hermanos. Hasta dónde la preocupación puede destruirnos.
La solución es Cristo Jesús. Amén. O sea que si los cristianos nos sentimos vacíos, nos sentimos preocupados, nos sentimos ansiosos, turbados, porque Cristo le dijo a los discípulos, recuerda, creo que está en Juan 14 en adelante, no os turbéis, no se turben, no se preocupen, no se aflijan, no se entristezcan. Aleluya. Jesús es la única respuesta a ese vacío, Amén. ofreciendo amor, gracia y vida eterna. No hay nada. A veces cristianos conocedores del Señor tratamos de llenar este vacío con las cosas que Dios odia, y sabiendo dónde está la fuente, dónde está la respuesta. Juan 14, 27, Jesús les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón. Yo no la doy, dice, como el mundo la da. Porque el mundo le da una paz, como lo dije, la buscan en ciertas cosas temporal. Pero la paz que el Señor nos da es muy diferente. Porque esa paz, aunque estemos pasando el problema, la enfermedad, vamos a saber cómo sobrellevar eso. Porque el mismo Dios, su presencia, va a dar paz a nuestro corazón. Amén. Así que cuando ve una noticia, tranquilo. Amén. Amén. Tranquilo. Aleluya. No le dé lugar al diablo. Que el que está con nosotros es más poderoso. Amén. Aleluya. Que el que está con nosotros tiene la solución. Amén. Tranquilo, que la última palabra siempre la tiene el Dios de los cielos. Amén. Aleluya. Amén. Tener a Dios en el corazón no significa una vida sin problemas, sino un corazón con paz en medio de los problemas. ¿Verdad que sí? Ya lo sabe, ¿verdad que sí? Amén. Aleluya. Ya sabemos que en este camino van a haber problemas, Amén. van a haber luchas, van a haber enfermedades, va a haber de todo, Gloria a Dios. pero con Dios sabemos cómo sobrellevar esos problemas. Amén. Solos no podemos. ¿Nos vamos a entristecer? Sí. Y muchas veces Dios mismo va a permitir que entremos en esa tristeza profunda. Y yo a veces me pregunto, yo en mi concepto, no que lo he escuchado en ningún lado, ni que lo he estudiado en ningún lado, me pregunto acerca de lo que leí de esta historia de Elías, pero ¿cómo es posible? Porque a veces criticamos a Elías. Y yo mismo me he preguntado, ¿cómo es posible que este siervo de Dios de fe, que la Biblia habla de que era un hombre de fe, ¿verdad que sí? Amén. Que le creía a Dios, y una mujer lo mandó lo metió en depresión? Y a veces me pongo a pensar, pero es posible que Dios mismo se alejó en ese momento de él. En mi opinión, para que también su corazón no entrara en orgullo, ¿verdad que sí? Porque rapidito usted lee la historia, después de que llovió, Elías corrió tanto, era bueno para correr, dice la Biblia que corrió y alcanzó a Acab. Estaba contento, orgulloso por la lluvia que estaba cayendo. Y algo Dios lo quiso librar también, es posible, en mí, porque es un gran siervo de Dios. Y para que cayera, si mató 850 y una mujer lo asustó. Es algo, ¿verdad?, que no lo parecemos extraño a veces y lo criticamos, pero miren, hermanos, un momentito que Dios se aleje de su presencia y nosotros ya no somos nada. Amén. Aleluya. Es la presencia de Dios la que nos hace fuertes. Es su presencia, no somos nosotros. Algo pasó ahí, porque así como miramos que el Señor también guardó a Pablo, ¿verdad que sí? Lo guardó con una enfermedad, le dio ese aguijón para que Pablo fuera humilde. Posiblemente. No está en la Biblia, ese es mi punto. Y ni digo que así es. Amén. Yo pienso eso porque como un gran, tremendo siervo de Dios, entró en una terrible depresión, pero para que veamos que todos los seres humanos podemos caer en eso, ¿verdad que sí? Amén. Necesitamos la presencia del Señor. Amén. Aleluya. Pablo le habla a los Corintios en la segunda carta, el 7:10, y le dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Usted ya sabe que un día hablamos de esto.
la tristeza que Dios permite que los siervos de Dios atraviesen, dice que produce arrepentimiento. Y claro que sí. A veces como somos rebeldes, como Dios nos habla y seguimos de corazón duro, ¿qué es lo que hace Dios? Bueno, está bien, te voy a mandar una enfermedad. Le voy a dar permiso al diablo que te meta una enfermedad. Y ahí va a reconocer. Ahí reconocemos, venimos a Dios y nos arrepentimos y Dios nos sana. Es lo que Dios les permite, una tristeza que entremos para que reconozcamos que necesitamos de Él. Y en muchos pasa, ¿verdad que sí? Dios mismo permite que el diablo le meta algo para que reconozca que necesitamos de Dios. Amén. Venimos, Dios nos perdona y nos sana. Pero dice la otra parte. Produce arrepentimiento para salvación de que no hay arrepentimiento, para tristeza. Pero la tristeza del mundo produce muerte, claro. ¿Qué es lo que hace la gente cuando está paz de tristeza ya? Se matan. Se meten en el alcohol, las drogas, y a veces mueren por una sobredosis, mueren alcoholizados. Eso los lleva a la muerte. Aleluya. Porque ellos no le dan salida. ¿Por qué buscamos a veces los cristianos donde no tenemos que buscar? Sabemos dónde acudir. ¿Cómo vencer la tristeza profunda? La Biblia dice en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta es la historia de Nicodemo. Yo meditaba en esto porque es la historia de chiquito aquel Zaqueo. La historia de Zaqueo. Zaqueo era millonario, rico, pero no tenía paz en su corazón. Zaqueo tenía un vacío dentro de su corazón que no hallaba cómo saciarlo. Era ladrón, era todo, pero no hallaba cómo saciar ese vacío. ¿Cuándo lo llenó? Lo llenó cuando Cristo llegó a su casa. Amén. Y ese Dios de Dios dice que dijo el hombre vino eso, a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? ¿Verdad que hemos escuchado este texto? Porque a veces decimos, lo que se perdió es el hombre. Es cierto. ¿Qué es lo que se había perdido? Lo que se había perdido era la comunión con Dios. La relación con Dios. Y a eso vino Jesús, lo que se ha perdido. Que el ser humano volviera a tener una comunión con Dios. Para llenar ese vacío. Por eso le dice a Timoteo al final que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se perdió en el antiguo tiempo la comunión, la relación con Dios. Y en Jesucristo Zaqueo le encontró. ¿Por qué el hombre busca? ¿O por qué a veces los corazones buscamos llenar ese vacío? Amén, donde vamos a seguir siendo miserables. Buscando donde no tenemos que buscar. Amén. Por eso que el Señor sabe que el ser humano está en ese vacío. Por eso Él dice en Isaías 71, amén, habla de que Él viene a restaurar los abatidos, los cautivos, los quebrantados, los encarcelados. Él viene a eso porque Él sabe que en el ser humano está ese vacío de tristeza. Amén. Por eso llama en Mateo 11:28, vengan. Todos aquellos que están cansados, claro, todos están cansados, cargados, preocupados, afligidos. Y Él les hace la invitación, vengan a mí. Amén, aleluya. Tengan la comunión conmigo y van a tener descanso en vuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. David habla en el Salmo 34. Ya vamos a terminar. Salmo 34. El 18. Gloria a Dios, aleluya. Claman, bueno, desde 17. Claman los justos y Jehová oye. Y los libra de todos sus. Vamos a pasar eso. Vamos a pasar la angustia, pero tenemos que ir a Dios. Amén. Aleluya. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Sabe cómo que nosotros pasamos por ese momento? Dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén, aleluya. O sea que
Lo bueno es que nosotros tenemos donde ir, hermanos. Amén, aleluya. Amén. Jesús les dijo a los discípulos: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Usted lo sabe. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? La iglesia hemos perdido el deseo de orar. No hay ese ánimo de orar. Y la manera de tener una comunión con Dios es a través de la oración. También la lectura de la palabra, la obediencia a la palabra. Tenemos que venir a Dios en clamor, en oración. El Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Mira lo que es poner la confianza en el Señor. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aunque había angustia, buscó a Dios y el Señor lo libró. Amén, aleluya. De todas esas angustias. Y ahí está el versículo que usted ya lo sabe de memoria, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Santiago dice, en Santiago, el capítulo 5, porque muchas veces pasamos afligidos, Amén. preocupados. Y aquí dio una predicación: nos preocupamos por algo que es incierto. ¿Se recuerda? Nos preocupamos por un futuro incierto. Muchos nos preocupamos porque nos ponemos una meta y no la hacemos y nos turbamos. Quiero hacer tantas cosas, tanto dinero, y empiezan, al final queda todo turbado, preocupado y afligido. No hay paz. Santo eres, Señor, aleluya. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Haga oración. O sea que la respuesta, hermanos, cuando pasemos ese momento de preocupación es, en vez de hacer más grande el problema, ¿dónde hay que ir? A orar. Te adoramos, Santiago Señor, 5:13 aleluya. en la oración. Por eso dice que cometemos grandes errores que sabiendo dónde acudir, no lo hacemos. En vez de cuando pasamos un momento difícil, en vez de venir al Señor, nos alejamos más de Él. El versículo que hemos leído dice: por nada estéis afanosos. Afanoso es preocupación. Cuando ya el afán es preocupación, preocuparse. En otras palabras, por nada es un mandamiento de Dios. Por nada se preocupe. O sea que no es cada vez decimos el diablo. No, somos nosotros. ¿Le damos lugar al diablo? Claro que sí. Ahí le dice que no se ponga el sol sobre nuestro ojo, ¿verdad que sí? Ni dé lugar al diablo. O sea, no te enojes más de lo que puedes estar dando lugar al diablo. Por nada estéis afanosos, por nada te preocupes. Porque todos nos preocupamos. Si no sean conocidas vuestras peticiones, mire, delante de Dios. ¿En qué dice? En toda oración y ruego con acción de gracia. Lo que está diciendo es: cuando venga esta preocupación, mira, no te preocupes, mejor ve, dobla rodillas al Señor para que Él te ayude a salir de esta preocupación. Lo que está diciendo el versículo. Dios. Y la paz, a través de esa oración, Dios nos va a llenar de paz. Nos va a quitar esa tristeza profunda y va a llenar vuestros corazones de paz. Por eso dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque es aquí. Es en la mente, ¿sí o no? ¿De dónde vienen las preocupaciones? Porque pensamos mucho y nos preocupamos cuando venimos al Señor. Y eso era para mí también. Ese tema vino porque cuando en la experiencia que nosotros vamos pasando, tratamos de no estar tan en comunión con Dios como tenemos que estar en profundidad, sentimos. Pero cuando estamos en oración, buscamos al Señor, no va a haber nada, hermanos, que nos va a quitar el gozo del Señor. Amén, aleluya. No van a haber cosas que vamos a... No.
necesitamos siempre estar. Ese vacío Dios lo dejó porque Cristo lo vino a llenar. Amén. Se perdió al principio, pero cuando la persona viene a Cristo Jesús, ese vacío es llenado. La persona viene a tener paz en su corazón. Amén. Amén. Así que no le demos lugar a la tristeza. Cuando vengan esos momentos, digamos al Señor que nos ayude. Vamos a oración. Amén.